Óigame gente, aquí yo les presento el show de Marvin, algo nuevo, algo fresco. Desde remoto, entre amigos charloteando, con muchos temas a la gente actualizando. Y con ustedes Miguel, Alvin y Marian, ya preparados para hacerte disfrutar, con muchos temas interesantes que contar. Ve acomodándote que vamos a comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Buenas. Buen día. Bueno chicos, les cuento, tenemos un invitado. Preséntate, chamo. Ven aquí. Desde este país hermoso, Venezuela, le habla Irving, alias DJ Chua. Oh, nuestro DJ. Mira, tenemos DJ. ¿Has visto? Estamos buenos, estamos ready. Y nuestro pana Alvin aquí comiendo. ¿Qué tal, Alvin? ¿Todo fino? Todo bien. Tú sabes, esto del cambio de horario me tiene mal, pero aquí voy. Ah, ya para ti ya es temprano, ya que es tarde, ya para ti ya son como las 8 de la mañana. ¿Y qué tal tú, Miguel? ¿Todo fino? Todo chévere, tranqui. No sé si se han dado cuenta, tenemos otro invitado más. Esa cosita chiquita que está durmiendo en los brazos de nuestro pana Irving. El pequeño Lumi. Eso, Lumi. Bienvenido al show de Marvin. El chico influencer, que no lo crean. ¿Ustedes creen que el invitado es Irving? No, el verdadero invitado es Lumi, lo que pasa es que viene acompañado de Irving. Exactamente. Eso es Bueno chicos, les cuento una cosa. Hoy vamos a hablar de la música de nuestra adolescencia. ¿Qué tal? Así que quiero escuchar esas musiquitas. ¿Quién se acuerda? A ver, aquí los más De viejos. escuchar va a estar difícil, hermano, pero bueno. Bueno, sí, de escucharlo yo a ustedes que digan cuáles son sus músicas. Ok. Que no escuchaban. Pero vamos a empezar por el más joven. Acá. ¿Qué tal, Miguel? Échame tu cuento. ¿Qué música te gustaba en tu adolescencia? Reciente. Reciente, bravo. No, yo de adolescente, en mis épocas doradas, ¿no? Escuchaba mucho reggaetón, yo era muy reggaetonero. Me gustaba mucho Daddy Yankee, por ejemplo. Yo recuerdo una canción que me encantaba escucharla de él, que es Limbo, no sé si alguna vez la escucharon. Limbo, sí. Sí, así. Limbo. Ay, era muy buena. Se nota que eres bien joven, chavo. Sí. También luego me gustaba mucho escuchar bachata, era muy bachatero. Y yo recuerdo que este es uno de mis momentos dorados de la vida, que una vez le dediqué una bachata a una chica. Igual me mandó al carajo, pero bueno, se intentó. ¿Y qué canción era? Uy, no, es que si se las digo va a ser peor. Era muy intensa la canción. ¿Alguna vez escucharon de Romeo Santos, Mi Santa? Ay, caramba. Si tú consideras Romeo, es un buen participante, no, es como lo máximo en bachata, se podría decir. O es uno de los más famosos, pero no. No, es uno de los más exponentes del género. De Romeo Santos. Y yo recuerdo esa canción de Mi Santa. Yo le dije, eso es para ti porque yo te amo, no sé qué. Igual, a la semana estaba con otro chico, pero bueno, ya, no importa. Se intentó. No, pero ahí botaste todas tus balas y ya está. Si se logró o no se logró. Claro. Lo importante. Es mejor eso que quedarte con la duda de que, lo debió haber hecho. ¿Qué hubiese pasado? Exactamente. Te botaste, te lanzaste, de jonrón la botaste. Y eso le cae experiencia para ella, aunque no lo creas, ¿oíste? Es cierto. Sí, es verdad, pues cuando nos dedican esas canciones así, todas cortas, así como que en el corazón nos queda ahí guardadito, ahí, tú sabes. Bueno, al menos eso me consuela. Sí, Luego cuando la escuches así, ay, esa me la dedicó un chavo, ¿cómo se llama ese tipo? Me recuerdo su nombre, no. Sí, cierto. Luego escuchaba también los vallenatos. Me gustaba también escuchar vallenatos. No sé si alguna vez escucharon La Bicicleta con Shakira.
claro. a ver. Sí, con Carlos Carlos Vive. Vives. Claro. Claro, buenísima. Luego, ¿no? Evolucioné, por así decirlo. Y recuerdo que a la edad más o menos de 14, 15 años comencé a escuchar rock. Mi primera banda favorita de rock fue Linkin Park. Y yo Wow. comencé con In the End, de Linkin Park. Clásico. Muy buen disco. Bueno, Empezaste bien. menos mal que esa fue esa evolución buena. Sí, porque Qué pasar de bueno. vallenato a pasar a Linkin Park, wow. Sí, fue un Demasiado. muy buen Es- salto. Eso más que una evolución fue una buena mutación. Exacto, sí, de pana. Ahora yo te pregunto, ¿fue algo que te pasó solo o tuviste influencia de alguien? Siempre hay un compañero, un amigo o a un familiar que te inculca a escuchar algo sin tú, porque no sé quién lo escucha, escúchalo tú también. Y entonces, bueno, y terminas como, ahora soy rockero. Porque, no, fue más bien porque yo escuchaba mucha música, depende de mi estado de ánimo. Y yo a esa edad más o menos, yo tuve una profesora que era muy mala conmigo, muy, muy mala. Y bueno, recuerdo que un día navegando por YouTube me sale este video. Y yo la comencé a escuchar y como el sentimiento que yo sentía como de rabia o ira hacia esta maestra, la sentía reflejada en la canción. Y entonces comencé a escuchar más y luego comencé a escuchar otras de su misma y así fue como yo comencé en el mundo del rock. Pero sí, es cierto, hay muchas personas que te influencian a escuchar géneros diferentes y eso me pasó con un amigo que le escuchaba mucho ska. No sé si alguna vez lo han escuchado. Entonces él recuerdo que un día llegó a la escuela con su equipo de sonido, por así decirlo, ¿no? Su radio ahí escuchando su música de ska y yo me quedé escuchando y le dije, ay, qué buena esta música. Me dijo, sí, esta se llama así, asa, escuchala que te va a gustar. Un tiempo que un poco la escuché, pero no fui muy gran fan, o sea, no. Habré escuchado 2 o 3. Está bien. Pero bueno, no fue no fue tanto la influencia. Exacto. Ah, sí. Bueno, que nos cuente un poco nuestro invitado. Échanos ahí tu cuento, Irving. Ay, Bueno, esto tiene parte de una historia. Eso viene desde mi crianza, fue muy melómana. La verdad que mis padres fueron las principales influencias de decir en mis arranques de la música. Porque yo crecí escuchando lo que llaman chatarrita, música de los Chatarrita. 60, 70. Sí. en Eso, inglés. exactamente, puro anglo. Sí. Y lo que es los Beatles, Led Zeppelin, todas esas agrupaciones de aquel entonces, los Bee Gees. Y eso fue, ellos se ponían a escuchar música y yo me quedaba ahí con ellos escuchando y se me fue grabando mucho eso, pero han dado de eso. Aparte de eso también escuchaba mucho lo que era la salsa en aquellos tiempos, se llamaba salsa brava. Salsa brava. Entonces, imagínate. Tenía la parte anglo y la parte latina fuertemente en ese entonces. Y así fui creciendo, escuchando ese tipo de música, que la verdad que le doy gracias a ellos por haberme inculcado esa buena música que nunca se vence ni nada por el estilo. Exacto, Y- esa es la mejor música. Y de ahí, bueno, me fui más por lo que fue la parte de la salsa, porque influye mucho eso en lo que es el entorno, pues, como estaban hablando anteriormente. Mi hermana escuchaba mucho lo que era la salsa de los 80, que la llamaba la salsa erótica. Ujú. Eddie Santiago, Willy González, todo eso. Y bueno, me fui por ahí, por esa rama, escuchando la salsa. Fui salsero bastante tiempo, hasta mi adolescencia. Estamos hablando de 15 años por allí, que yo no... Ahí sí me alejé un poco de la parte anglo, pero estaba full con lo que era la salsa, actualizándome con la salsa y tal. De hecho, escuchaba un programa antes de irme al colegio, al liceo, que se llamaba En la Vía, que era pura salsa de 2 horas actual. Y de ahí salió un apodo que me comenzaron a decir, asústame. Y
siempre me decían así, por lo salsero que era. Y después, bueno, como que sí fui como que dándole más cabida a lo que es la parte anglo. Y estamos hablando de los tiempos de que salió, se empezó a escuchar Alanis Morris, Sí. todos esos grupos de lo que es el inicio de los 90. De hecho, me gustaban los Backstreet Boys, NSYNC, todo eso lo llegué a escuchar. Entonces, para que vean la mezcolanza de lo melómano que fui siendo yo, que después le di cabida a todo lo que era el género musical. Bueno, y sin contar en la parte que yo digo que fue el inicio de lo que es el reggaetón hoy en día, el general. ¿Ah? Eso, Que sí. fue como que el que comenzó a mandar todo eso. Sí, señor, eso sí es verdad. Y de los 90 también lo que es el merengue house, que estamos hablando de lo que es Proyecto 1, Sí. Sandy Papo, Fulanito. De tal que se pone bestial. Entonces, Sí. bueno, La ya mejor ahí- época. ya ahí yo escuchaba de todo. Y eso me inculcó mucho lo que es la parte de la música y el ponerle música a la gente, hacerles mezclas y todo eso que fui incursionando poco a poco. Y ya era una puerta abierta para escuchar lo que venía, pues. Y, Claro. y de géneros como tal, así fuertes, evidentemente escuché la parte anglo de rock, como antes de Linkin Park está Limp Bizkit, Offspring, Sí, o sea, sí, es verdad. todo ese género que venía por allí ya estaba sonando fuerte. Sí. Mis oídos fueron abiertos para escuchar de todo ese tipo de música, pero eso sí, en la parte de reggaetón no me andé mucho. Sí hay canciones y agrupaciones que lo he escuchado, evidentemente hay que tomar en cuenta que eso arrancó desde Tito, Lombino, Daddy Yankee, que fueron los propulsores, Don Omar. Sí. Y bueno, ya hasta ahora, después vinieron Wisin y Yandel. Arcángel. Fue escuchando. Y viniendo de unos años por acá, las mezclas que se hicieron entre los cantantes de baladas como Enrique Iglesias, Luis Fonsi, que también fueron unos pilares en la parte de la música balada que me gusta mucho. Y, no, eso fue como decirle, eso fue todo el volcán musical que yo viví en ese entonces, que afortunadamente fueron buenos tiempos y música de calidad, pues. Eso sí es verdad, te apoyo al 100%, te apoyo. Tú, Alvin, ¿qué cuentas? Cuéntanos tu épocas. Bueno, Doradas. Miren, yo les voy a ser sincero, en mi infancia yo veía mucho un programa aquí en Venezuela que se llamaba Sábado Sensacional, que era un programa de variedad, pero tenía presentaciones de los grupos famosos de aquella época, y ahí presentaban de todo, pues, de grupos salseros, Juan Gabriel, como lo que dice Irving, ¿cómo se llama esto? Salsa, merengue, de todo. Yo escuchaba todo eso, me sabía todas esas canciones, pero nunca me definí como, yo soy rockero, yo soy salsero, yo soy esto, aquello. De verdad que no tuve esa... Incluso yo decía, pero bueno, ¿será que no me gusta nada? Porque yo particularmente me ponía a escuchar mucha salsa y me aburría, o me ponía a escuchar mucho merengue y me fastidiaba. Entonces era así como, bueno, ¿qué será lo mío? Pues. Y no fue hasta que entré al liceo donde conocí a un amigo, que este amigo escuchaba rock. Y fue que me empezó a como mira, ¿te gusta el rock? Y yo, sí, y yo dándome así de, tú sabes, de sabioso. Sí, como que te la comes toda. ¿Y conoces este grupo? ¿Y has oído este disco? Y yo por dentro, no. Pero por fuera, sí. Mi favorito es el segundo. Entonces, carajo, empezó a pillar de que yo era un ignorante y
me empezó a prestar discos y cassettes de Metallica. Entonces, digamos que ese fue mi inicio como de gustarme el rock, al punto de querer coleccionar todos los discos de Metallica, aprenderme todas las canciones, y ahí empezó como mi amor por Metallica. Y en esa época, que eran los 90, empezaron los grupos que estaba diciendo Irving a llegar a ser de moda, que si Linkin Park, Sum 41, eso que no era ese estilo de rock que te estaba gustando, pero era muy popular, y por más que sea, esas canciones eran muy pegadizas, y por ejemplo la de Limp Bizkit, bueno, una hermosura. Pero yo siempre he sido de escuchar de todo. Yo te puedo escuchar una salsa brava, una salsa erótica. Yo soy muy fan de Di Santiago. Yo soy muy fan de, por ejemplo, Willy Colón. Pero también te soy fan de Metallica, te soy fan de Pantera, te soy fan de grupos de rock, así, ¿me entiendes? Entonces no tengo un género definido de música, y tanto español como en inglés, que si son de España o si son de Bolivia, me da igual. Mientras que la música sea genial y sea chévere, para adelante. Incluso hubo una época que escuchaba música clásica, te dirás, ay, sí, qué ridículo, ¿eh? No, la música clásica también se deja colar, distrae, es bueno relajante, poner así de fondo, y empiezas a escuchar y empiezas a notar detalles así como, este autor que es distinto a no sé quién, a que le pone como más énfasis en los violines, le da más énfasis como que si fuera música de guerra, y empiezas a ver los detalles, pues ya no es música clásica, sino como que, pero mira, como que, mira, Mozart, es Vivaldi, Beethoven, sí. Entonces, también tuve mi época de música clásica, pero tampoco es que me la daba de, sí, refinado y exquisito, sino era buena música, y por algo todavía hoy en día se escucha. Pero el rock todavía me acompaña hoy en día. Tuve mi época de vestirme todo de negro, y salir a la calle y da miedo, que la gente cruzaba la acera si me veía como que si yo fuera a asaltarlo o cosas así. Me recuerdo una vez que me topé con un personaje aquí famoso de la radio que se llama Sicilia, que vive cerca de mi zona, y yo lo que hice fue sorprenderme al verlo porque no sabía que vivía por aquí, y él cuando me vio lo que hizo fue dar 3 pasos atrás y literalmente cruzar la calle. Quedé así como... Incluso volteé, yo así como, ya va, ¿qué pasa? Que doy miedo. Pero bueno, mi vestimenta era toda oscura, negra, con unas calaveras, una cosa, y mi cara de pocos amigos tampoco. Pero bueno, esa fue mi adolescencia, escuchando mucho rock, y sobre todo música que si vallenato. No te escucho vallenato, lo siento, no llego hasta allá. Mi amor por la música no llega al vallenato. Reggaetón fue influencia de mi hermano mayor, que mi hermano mayor cada vez que llegaba al trabajo ponía puro Daddy Yankee, puro Don Omar, puro de eso, y yo por más que trataba de no escucharlo, que ese sonido llegaba hasta mi cuarto, y poco a poco el tuki tuki se me fue grabando, y ya está. Sé todas las de Don Omar, sé todas las de Rakim y Kenway, y bueno, reggaetón, pues vamos a decirle así, ese reggaetón viejo, el clásico. Yo hoy en día muy poco escucho reggaetón, incluso Bad Bunny, ese estilo de música trapera, no es lo mío, pues no es que no me guste, pero te sé una canción que otra, pero no le veo la ciencia, pues. ¿Y tú, María? Cuéntame de ti. Ajá. Bueno, llegó mi turno. Bueno, chicos, yo, algo parecido como nuestro invitado, también crecí influenciada por la música en inglés. En mi casa se escuchaba por mis tíos, me acuerdo mucho, Queen, en mi casa se escuchaba Queen, se escuchaba Aerosmith, de por sí. Todavía escucho Queen, gracias a mis tíos. Escuchaba todo eso. Me las conozco todos los temas del Queen. En mi casa también tenía otro tío que era salsero,
salsa brava, salsa erótica. Crecí en ese mundo de la salsa y del rock. Así que vamos por ahí, Irving, vamos por ahí. Ya después, cuando llegué a mis 10 añitos, ya cuando fui creciendo, empezó Salserín, el Bambi Florentino. Con mucho swing. Con mucho swing de sol a sol. Que tengo presente. En mi mente. Lo siento, es que tiene que decirse completo. Es como decir un nombre, tiene que decir nombre y apellido. Exacto. En mi casa también se escuchaba mucho la música por mi abuela, que sí, José Luis Perales, Ana Gabriel, Rocío Dúrcal. Crecí escuchando diferentes tipos de música a mí siempre me ha gustado todo tipo de música, de verdad que sí. Ahorita no tengo un género, en este momento no tengo un género específico, pero cuando estaba creciendo escuchaba a los Backstreet Boys en esa época, NSYNC, Britney Spears, Cristina Aguilera. Era mi época. Y después, ¿qué era más? Obvio, como mi amigo Alvin, Metallica. Llegó mi época, salté del pop al rock a escuchar Metallica, también fanática de Metallica. Amaba Metallica. Lo único que no te escuché, discúlpame Miguel, fue vallenato. Ay. Qué dolor. Discúlpame, chamo, pero no. Ninguno de solo nuestro invitado, que más o menos escuchó un poco, creo que dijo. Hago una acotación. Yo no escucho vallenato, no me gusta vallenato, pero me sé casi todas las canciones de Mi Novio de Oro. Bueno, es que eso... Bueno, eso es un clásico. No. Hasta yo me lo conozco. En todos lados, cuando nosotros éramos pequeños, en todos lados sonaba esa música. Hasta si ibas a una fiesta, siempre terminaban poniendo Binomio de Oro. Y en aquellos tiempos no escuchó Chacuchá, pues. El ritmo que se va. Chacucha, el ritmo que se goza. Es mucho una cosa que pasó hace un tiempo, no sé si ustedes la vivieron como la viví yo. Pero lo de escuchar en mi caso era una canción, la que escuchaba en todos lados. Y no había un lado en el que no se escuchara. Despacito. Bueno, eso ya fue... Mira, yo que enseñaba danza en esa época, cuando salió Despacito, tuve que aprendérmela y enseñarla a bailar a la gente, y ya yo estaba tan obstinada de escuchar Despacito que cuando es que yo la escucho, te lo juro que me quedo lanzada por el balcón. ¡Pum! Eso debería ser otro tema. La música que sale y no se va, y llega el momento en que uno pasa de esta canción qué buena es la canción de moda, sí. Y llega un momento que dice basta, ya no la quiero escuchar más, basta, déjame en paz, y sigue sonando. Y todavía suena en las discotecas. Si hacen una retrospectiva de los últimos 7 años, está Despacito, la pandemia, pospandemia. Algo así. Correcto. Bueno. Correcto. Es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, ¿qué más te puedo decir yo? ¿Qué más me gusta? Yo me quedé con mi Metallica y de ahí para acá, bueno, he escuchado de todo un poco. La salsa, seguí escuchando salsa porque me encanta la salsa también. No puedo negarlo. Como maestra de baile tengo que aprender latinoamericano, tengo que saber todo tipo de música latina. Me he escuchado merengues, en la época mía también escuchaba Elvis Crespo, escuché, habían otros también que sí, los Zapato 3, Enanitos Verdes, Los Amigos Invisibles, ¿quién era más? Caramelos de Cianuro. ¿Quién no ha escuchado Caramelos de Cianuro? Eso era la bomba. Nacional. Y la Pero lo que acabas de decir, Miguel, por si no lo entendiste, son grupos nacionales de rock.
de Venezuela. Ok, No, y- ok, sí. Y en esa lista entra, por ejemplo, el género que mencionó Miguel de ska. Nosotros tenemos Desorden Público. Desorden público. Bueno, Seguramente lo habrás escuchado, Miguel. Que habrás escuchado. yo escuchaba más escape de España. Exactamente. Ok. Ahí se mueve bastante. Sí, es fácil. Y nada, calle 13, que si Zapato 3, como ya lo dije, pero después siempre más tiraba yo para el rock, siempre he tirado más para el rock y era que sí, Green Day, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, siempre he sido más por ese lado. Pero sí, esa era la música que yo escuchaba. Esa era mi música de adolescencia. Pero tú, Marian, que estás en ese mundo de las artes de danza, Sí. debes también haber conocido lo que es la lambada y sopa de caracol, ¿no? La lambada ni se diga, la lambada es muy famosa acá, te lo digo, ¿En serio? todavía la lambada es aquí muy famosa y cuando la ponemos para bailar, bueno, eso no es todo el mundo ahí moviéndose, todos los europeos ahí, tú sabes. Ahí tratando de moverse como los latinos, pero bueno, tratando. Ok. Trata. Miguel sabe si hay discotecas acá donde hay europeos. Porque ese otro género, lo que son las músicas, las canciones que son de baile. Sí. Como te dije, está la lambada, está la sopa de caracol, vino la Macarena. La Macarena. La Macarena, qué buena. No, por el merengue, el baile del perrito. No, esa todavía no las he puesto acá. El baile del perrito. Esa todavía no las he metido acá porque esas si las pongo aquí la gente va a estar así como que, ¿Cómo así? Sí. Y No, bueno, pero bueno, y en la parte yo diría de que todo hacer es eje, ¿Ah? Yo diría que eso de es las ketchup. Las ketchup. Hacer eje. No, yo digo que lo del baile del perrito, eso es entre los bailes de los animales, porque cuántas canciones de bailes con animales no hay, que si del perro, el baile La del vaca. mono, El gato volador. sí, Exacto. Melody con los gorilas. por eso, hay muchos animales. Dígame, Wilfrido Vargas ¿cómo se llama? ¿Cuántas canciones con animales no tiene? Es increíble. La verdad que sí, canciones con animales hay mucho. Merengue de la vaca, o sea, No, la cabra. no, el que yo soy un cachudo, ¿cómo es que se dice? No Santo recuerdo. Cachorro. El salto El venado. También, el gato volador. El venado. Eso a mí me mortifica. Sí, eso, ¿cuántas no hay? Hay demasiadas. La verdad que actualmente ya no toman en cuenta los animales para las canciones, la verdad que no. No, ahorita Bueno, pero es que ya lo quemaron, que fue una época demasiado intensa, eso parecía un zoológico ya de tantos animales. Es verdad esa parte, eso sí tienes razón. Bueno, chicos, yo no sé, fue un placer haberte tenido hoy con nosotros, Irving. Gracias por asistir a nuestro show. Esperamos verte pronto. El gusto es mío. Es que sí, No te estamos era- corriendo, simplemente se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente. Será para una segunda parte. De todos modos, Exactamente. vas a regresar. Ya verán. Ok. Bueno, chicos, nada, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Dejen sus comentarios si quieren desear otro capítulo más sobre la música de nuestra adolescencia. Dejen sus comentarios, su tipo de música y después, quién sabe, hablaremos en el próximo capítulo. Así que disfrútalo y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.